Continuamos con el avance de nuestra materia de interculturalidad. Estamos en la unidad 4 profundizando conceptos que tienen que ver con la materia, y en esta oportunidad vamos a hablar de los sujetos de la interculturalidad, continuando con el avance de la segunda parte de este tema. Vamos a hablar de los refugiados, exilados, transmigrantes y apátridas. En un contexto mundial, la tendencia de desplazamiento forzado en todo el mundo se ha incrementado. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al término del año 2012 había ya más de 45 millones de personas desplazadas de manera forzosa en el mundo, de las cuales 35.8 millones eran refugiados, apátridas, asilados y solicitantes de asilo. Esta cifra contrasta con los más de 19 millones registrados en el año 2005, lo que significa que ha habido un incremento del 86% en tan solo 7 años. Pero, ¿quiénes son los refugiados? La palabra refugiado se refiere a la persona que busca albergue en un país que no es el suyo y busca este albergue debido al miedo a ser perseguido por cuestiones religiosas, por condiciones de guerra, por cuestiones de raza o nacionalidad. También hay otros motivos por los cuales algunas personas entran a un país que no es su país de origen en busca de refugio, por ejemplo, debido a desastres naturales o tal vez violencia política en sus países de origen. Los refugiados no pueden avalarse por sí mismos la protección de otro país, sino que en orden de que puedan ser recolocados en un lugar más seguro, son los demás países, sobre todo los países fronterizos, los que deben desear proveer este refugio a estas personas que requieren de esta figura, de esta condición de refugiados. En cuanto a los asilados, el término asilado se refiere a una persona que no puede regresar a su país de origen por miedo a ser perseguida. En este caso, dicha persona tuvo que haber solicitado ese asilo en el país en el cual se encuentra y que no es el suyo. En esta situación son comunes los casos de asilo político, que por lo general las persecuciones son de este tipo político, aunque también pueden ser frecuentes los casos de persecución religiosa, también racista o de un grupo en particular. Además, debido a las diferencias de opiniones, algunos individuos también han sido perseguidos a lo largo de la historia y se han visto obligados a solicitar asilo en otros países. El asilo suele ser solicitado por una o pocas personas al mismo tiempo. Sin embargo, cuando se trata la figura de refugiados, los grupos pueden ser muy grandes, muy numerosos, incluso de miles de personas. Respecto a los transmigrantes, se considera transmigrante a aquellos extranjeros que cruzan un país para llegar a un tercer país. Se usa esta denominación de transmigrante para indicar o diferenciar a los inmigrantes que utilizan como cruce un país desde sus países de origen con aquellos países que tienen por destino, por lo que en realidad los transmigrantes son inmigrantes que por diversas causas requieren hacer una interconexión de otras fronteras y que esto va de la mano de las dependencias económicas, sociales y también políticas, lo que es el motor generador de las redes sociales y de las cadenas migratorias. En cuanto a los apátridas, un ciudadano apátrida es una persona que carece de identidad nacional. Son aquellos individuos que no gozan de un reconocimiento como ciudadano perteneciente a una nación en particular, y esto genera una restricción de derecho a la vida y a los diferentes aspectos de la vida, en cuanto a la educación, a la salud, en cuanto a aspectos económicos, sociales. Numerosas familias a través del mundo sufren estas acciones tras miles y miles de años, sin importar los vínculos que posean con la comunidad o con el país. La mayoría de las víctimas de la apatridia son niños, cuyo problema los perseguirá con el pasar de los años, inclusive quizás hasta su muerte. Estos individuos que carecen de una identificación no podrán ejecutar diferentes derechos, como por ejemplo el derecho al voto
o ser parte de un partido político. La apatridia se hereda de generación en generación. No es una herencia biológica, sino es una herencia en cuanto a una condición de identidad. Hasta que se logre este reconocimiento, la persona estará en esta condición hasta que se logre su reconocimiento como ciudadano y se cataloga como una situación inhumana, una situación penosa y hasta una marca sobre la ley del derecho internacional. En lo referente a los refugiados, en el año 2012 se registraron casi 10 millones de personas refugiadas y más de 600.000 personas con condición similar a refugiados en el mundo, lo que significa un total de poco más de 10.5 millones de personas. El país con mayor número de personas refugiadas es Pakistán, que tiene 1.6 millones, que representa el 16.6% del total. Otros países con números importantes de refugiados son Irak, con más de 800.000, Kenia también con más de 600.000 personas y Jordania con más de 300.000. Estos 4 países agrupan el 40% del total de personas refugiadas alrededor del mundo. La mayor parte de los refugiados provienen de países en donde hay altos niveles de violencia, sobre todo en Medio Oriente y África. Es en este sentido que 2.5 millones de refugiados son de Afganistán, en lo cual es el 26% del total de los refugiados en el mundo y que se suma a los provenientes de Somalia, un 11%, Irak un 8% y Siria un 7%, lo que representa más del 50% del total de las personas que están refugiadas en tan solo 4 países. En este mismo año se registraron más de 936.000 personas solicitantes de asilos con casos pendientes de respuesta, de los que 230.442 corresponden a Sudáfrica, país que registra el mayor número de casos. Otros países con altos niveles de solicitantes de asilo son Alemania con 85.560, Francia con 49.885, Kenia con 41.944 y Grecia con 36.883, también Canadá con 32.643 personas. Al igual que los refugiados, la mayoría de los solicitantes de asilos provienen de países en donde hay una alta incidencia de conflictos armados, en particular África, República del Congo, Etiopía, Zimbabue y Afganistán y Somalia. Tanto los refugiados como de los solicitantes de asilos provienen de regiones en donde los elementos de la violencia se han multiplicado. En lugar de fuerzas uniformadas y no estatales que ejercen el control sobre territorios y personas, los conflictos de hoy en día implican actores privados que tienen un escaso sentido de responsabilidad hacia la población local. Algunos incluyen a las organizaciones delictivas, organizaciones violentas que quieren tomar el control del territorio con fines económicos, o son agrupaciones o personas asociadas a movimientos ideológicos internacionales, movimientos ideológicos violentos que tratan de aprovechar los motivos de las quejas, de las demandas sociales locales. En cuanto a los apátridas, en el año 2012 existían 3.3 millones de personas carentes de nacionalidad, de las cuales 808.075 se registraron en Birmania, que equivalen al 24% del total de apátridas en el mundo. Otros países con una alta concentración de apátridas son Costa de Marfil con 700.000 personas, Tailandia con más de 500.000, Letonia con 280.759 y Siria con 221.000 personas. En estos 5 países se concentraban 75% de los apátridas que hay en todo el mundo. Referente a América Latina y el Caribe, es una región en donde existen
más de 380.000 personas refugiadas y en condiciones similares, y pese a que no se caracteriza por ser una región con alta presencia de refugiados y solicitantes de asilo o apátridas, la mayoría de los países de América Latina forman parte de la Convención de 1951 sobre los refugiados y del Protocolo de 1967. De acuerdo con la Oficina Regional de Información Pública de la ACNUR, Américas, Ecuador es el país que tiene más población refugiada, con 55.000 refugiados que fueron reconocidos de manera oficial. Esto es producto de los conflictos armados en Colombia, presión de grupos post-desmovilización, confinamiento, reclutamiento de menores, violencia sexual y extorsión, entre otros. Ellos viven en un ciclo de desplazamiento forzado constante, y finalmente es que deciden cruzar la frontera para obtener el reconocimiento de refugiado en algún país limítrofe. Brasil tiene aproximadamente 4.200 refugiados reconocidos por el gobierno, que provienen de más de 70 países distintos, principalmente Angola, Colombia, República Democrática del Congo e Irak. En Costa Rica se ha reconocido desde el año 2000 a 12.700 personas como refugiados de 40 nacionalidades distintas, y la mayoría vive en el área urbana. El ACNUR también sostiene que en los últimos años la tasa de reconocimiento de los refugiados es muy baja. Los mecanismos de acceso al sistema de asilo son restrictivos y de difícil acceso, debido sobre todo a preocupaciones en cuanto a la seguridad nacional, lo que obliga a los potenciales solicitantes de asilos a permanecer en zonas fronterizas, en situación irregular, en situación clandestina, y a enfrentar el hecho de tener que regresar a su país. En la región sur de América, en países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, radican alrededor de 10.000 refugiados y solicitantes de asilos, los cuales en su mayoría provienen de América Latina y el resto de África, Asia y Europa. Hablamos también de la población monocultural y monolingüística. Es el grupo poblacional intercultural más importante que habita en el territorio nacional, ya que abarca a personas sin vínculo, aunque en algún momento pudieron tener un vínculo, pero sin vínculo con los pueblos indígenas o con comunidades de distinto origen nacional, que mantienen una cultura nacional y también hablan solo el idioma español. No obstante, mantienen lazos culturales afines a lo originario. Los unen también las fiestas cívicas, la cultura alimentaria, y resguardan la esencia social de la cultura. Respecto a la autoevaluación de esta clase número 15, la pregunta es la siguiente: ¿a cuál de los conceptos de los sujetos de la interculturalidad te aproximas más como individuo? Recordemos que los sujetos de la interculturalidad nos hacen referencia a pueblos indígenas originarios, a la afrodescendencia, a migrantes internacionales y sus comunidades, que vimos en la clase anterior, también a los refugiados, asilados, transmigrantes y apátridas, y a la población monocultural y monolingüística, de acuerdo a las características que vimos de cada uno de estos sujetos de la interculturalidad. ¿A cuál de esos conceptos te aproximas más como individuo? ¿Con cuál te identificas más o estás más próximo, y por qué? Esa es la pregunta de esta autoevaluación, y nos encontramos en una siguiente clase. Dios les bendiga.